Gracias, Álvaro. Buenos días. Creo que este hecho o estos hechos políticos que advierten las intervenciones telefónicas ilegítimas pasan también por el análisis jurídico. ¿Y qué dice? Bueno, el primer parámetro jurídico para determinar la licitud o no de estas intervenciones telefónicas es a propósito del artículo 29 de la Constitución Nacional, que señala como premisa general que toda comunicación privada es inviolable. Esa es la primera, el primer marco general de la norma. Toda comunicación privada es inviolable y hay dos mecanismos que pueden determinar la licitud ahora de una intervención telefónica. La primera es que el titular de la comunicación voluntariamente, expresamente autorice que se le grabe la comunicación. Este acto, por supuesto, que debe y tiene que ser expreso y tiene que ser anterior a la comunicación. Él renuncia a la titularidad del derecho a la intimidad y tolera y admite que le graben una conversación. Y el segundo momento es a propósito de una autorización de un tribunal del país previo ¿a qué? Previo a una solicitud que le haga un fiscal de la República, porque este fiscal está investigando un delito grave a gente, imputados, sospechosos, determinados, y que le pide al órgano judicial, en este caso la Sala Segunda, la interceptación de los teléfonos y de los números de teléfono. En el caso de Bobby Velázquez, por ejemplo, ¿qué norma se contempla? Ninguna de las dos que usted ha planteado. Claro, ahí voy. La Corte, la Sala Segunda, autoriza la interceptación de uno o dos o varios números telefónicos por un tiempo perentorio y en virtud de la premisa de acopiar información relacionada con esa investigación. Entonces, ese es el marco que legaliza o puede legalizar una interceptación telefónica. Si no es así, entonces jurídicamente estamos hablando de escuchas telefónicas ilegales. Es más, el propio dispositivo constitucional establece que la prueba o los elementos o los informes que son obtenidos producto de estas escuchas telefónicas ilegales no pueden utilizarse en un proceso. Entonces, ni siquiera podemos advertir el contenido de la información que se acopia en unas llamadas o unas escuchas telefónicas ilegítimas. Así que ni siquiera atender a esos postulados. El caso Velázquez, allí no hubo aparentemente intervención telefónica ni nada por el estilo, fue la grabación de una conversación de persona a persona. Claro, también es ilegítima, si no la admite el titular de la conversación. Es que hay varias fórmulas. Primero, la interceptación, que es un dispositivo más técnico que se utiliza para quedarse con la señal, y necesariamente tienes que utilizar los servicios de las telefónicas, conocer cuál es el número del abonado y la tecnología que se utiliza. Y el otro mecanismo es la grabación cuando hay una conversación entre las personas o en un lugar cerrado donde se establecen elementos de micrófonos y todo ese tipo de cosas. Pudiera ser un operativo. Puede ser un operativo, pero tiene que existir la resolución, tiene que existir la motivación que admite. O sea, en el caso de Velázquez, el Ministerio Público no puede entrar a una investigación porque aquí no hay una evidencia real. No. Está viciada. Eso es otro de los análisis que hay que hacer. El Código de Procedimiento Penal tiene la oportunidad y la facultad y le da al Ministerio Público la capacidad de investigar oficiosamente un delito de escuchas telefónicas ilegítimas. Puede la víctima ir al Ministerio Público o no, pero el Ministerio Público tuvo conocimiento de un hecho notorio de las escuchas telefónicas. ¿Por qué? Porque el titular ha dicho, yo no autoricé esa llamada, y admitió la autoría. Bobby Velázquez admitió la autoría de su voz y del contenido, pero no la autorizó. Y eso le da al Ministerio Público la oportunidad de adelantar oficiosamente una investigación. Sí puede oficiosamente investigar. Es de difícil investigación, es difícil. Y en el caso de Pineda, fíjense que Pineda no ha admitido la autoría y eso agrava un poco la situación porque hace que el Ministerio Público oficiosamente adelante una investigación, pero tiene que identificar los registros de voz y hacer un esfuerzo pericial para primero determinar de quién se trata, quién es el autor de la comunicación, y después verificar quiénes son o quién fue la persona que autorizó materialmente las escuchas telefónicas. ¿Qué rumbo está tomando el país frente a situaciones de esta naturaleza? Eso pasa ya por el tamiz político, Álvaro, y nosotros estamos preocupados. Primero rechazamos, repudiamos como hombres de ley este tipo de actuaciones ilegítimas, ilegales. Y lo segundo es que está desviando la mirada política del elector.
estamos a la espera de escuchar los programas y las propuestas de nuestros políticos, y este debate de escuchas telefónicas y de espionaje nos está desviando. Nosotros queremos escuchar como sociedad cuál es el proyecto de país, cuál es el debate, cuáles son los programas que tienen estos políticos para enfrentar los graves problemas de desigualdad. Eso por una parte. Por la otra, es que se está generando una cultura del espionaje, y ya no va a ser solo el espionaje político. ¿Y quién quita que también existan espionajes profesionales, espionajes intelectuales, espionajes empresariales? Y estamos generando una cultura en el país del espionaje con impunidad. ¿Hay que investigar quién está detrás de ese espionaje? Por supuesto, es una responsabilidad. Porque ahí el titular de La Estrella dice: espionaje quedarían impunes. ¿Debe quedar impune esto? ¿Esta práctica? Hay que hacer un esfuerzo. Es de difícil hallazgo determinar por la situación. Pero lo primero es adelantar una investigación seria, llamar a los actores principales, al señor Bobby Velázquez para que reconozca su voz dentro del proceso, al señor Pineda para que reconozca su voz o no dentro del proceso, y a partir de ahí generar una investigación seria y no politizar un problema que es de ribetes jurídicos y que también, por supuesto, tiene un tema político, pero que está desviando la mirada a los problemas centrales del país. Insisto, también mirar esto del por qué se hace público unos pinchazos antes de las elecciones primarias para un candidato y por qué se hace pública después de las elecciones primarias a otro candidato. ¿Por qué esta distinción? Y eso también te manda un mensaje al país. Lo cierto es que se está desviando, los políticos nos están desviando la mirada, y lo que el país quiere discutir, quiere conversar y quiere debatir son en los programas, la visión de país, y es lo que nosotros necesitamos, Álvaro. Interesante conversar con usted esta mañana, señor Ruilova. Gracias por estar con nosotros.